Bueno, la actual, lo que nosotros estamos transformando hoy surgió en 1993, la dualidad monetaria. Cuando se cayó el campo socialista, sin ningún tipo de compensación económica, de un tiempo a otro nos dejamos sin recursos financieros, sin mercado a las exportaciones, sin materias primas, sin piezas de repuesto para la industria, nada, de nada. Y había que tomar determinadas medidas. Una de las medidas fue la despenalización del dólar y la circulación del dólar como moneda de cambio y como moneda de utilización dentro del sistema de las relaciones económicas cubanas. A partir de ahí, crisis económica, desequilibrios macroeconómicos, inflación, pérdida de confianza en la moneda nacional y el deterioro de las funciones del dinero condicionaron la necesidad de dolarizar la economía, es decir, de que el dólar norteamericano como divisa internacional sustituyera al peso cubano en muchas funciones que aquel tenía como divisa o como moneda fundamental de nuestro país. La política económica entonces buscó, por un lado, repartir entre todos el impacto de la crisis. Les había hablado que una de las transformaciones era en la distribución. Bueno, aquí se pone de manifiesto también eso. Se repartió entre todos el impacto de la crisis. No podíamos, bajo ningún concepto, dejar que un grupo social saliera mucho mayor favorecido que otro, sino tratar de aguantar la crisis y que todos pudiéramos, entre todos era más fácil lograrlo. Y han sido 20 y tantos años de esa problemática. Bueno, en primer lugar, repartir el impacto de la crisis y por el otro lugar, aislar los sectores estratégicos que tenían que ser encargados de que el país saliera de esa situación. Fíjense, o sea, estamos en un contexto de crisis total. Hay que hacer dos cosas. Uno, tratar de aguantar, tratar de solventar ese momento, pero tienes que trazar una estrategia para salir de ese momento. Y esa estrategia estaba básicamente en aislar los sectores. Cuando hablamos de aislar, estamos hablando de darle una prioridad absoluta desde el punto de vista de la disposición de recursos financieros, de los escasos recursos financieros. En primer lugar, el níquel, la biotecnología, el turismo, la inversión extranjera directa y las remesas. Estos pasaron a ser, de golpe y porrazo, como decimos allá en Cuba, la sustitución de último momento de lo que hasta ese momento nos movía, que era la industria azucarera, ¿verdad? En 1, 2, 3 años pasaron esas variables a solventar a la industria azucarera como principal fuente de obtención de riqueza del país. Bueno, ese gráfico nos ilustra eso que nosotros estábamos hablando. Vemos cómo la inversión bruta, cuando hablamos de inversión bruta en economía, estamos hablando de la inversión que va al sector productivo. O sea, inversión no en gasto social, no en gasto corriente de actividades presupuestadas, sino gasto por inversión, gasto en el sector que produce bienes y servicios, ¿verdad? Menos 61%, es decir, no llegamos ni al nivel del año anterior, en este caso del 89, y aparte de eso 39% menos, es decir, desastroso, ¿verdad? No hay acumulación, no se invirtió en esta etapa, no había de dónde sacar. Importaciones 75%, bueno, a un país como el nuestro, subdesarrollado, que depende para la formulación de la política económica de las importaciones, bueno, pues el 75%. Cuando hablamos de importaciones estamos hablando de 3 grupos fundamentales: bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Bueno, eso, 75%. Por supuesto que eso tenía que tener una influencia, una determinación sobre las exportaciones. O sea, un 79% de las exportaciones. Es decir, prácticamente nos quedamos sin importar, pero también sin exportar. Porque la mayor parte de esas importaciones eran bienes intermedios: combustibles, lubricantes para la industria, piezas de repuesto como bienes de capital, etc. Bueno, un decrecimiento de 35% del Producto Interno Bruto. Probablemente en la historia de la medición económica del mundo no haya un precedente como este, de una economía
que haya colapsado en un 35%. Estamos hablando que se produjo, cuando hablamos de PIB, estamos hablando de la riqueza material creada de una economía con respecto a un año a otro. Bueno, estamos hablando de 1/3 de la economía se dejó de producir. Cuando las economías crecen al 1%, al 0,5%, hay locura. Estamos muy mal, estamos muy mal. Bueno, imagínense, 35%. Bueno, esto por supuesto que tenía un impacto significativo en el déficit fiscal. O sea, 158, cuando hablamos de déficit fiscal estamos hablando de mucho gasto social, pero no había un aporte al ingreso del Estado. O sea, prácticamente el doble y medio, ¿verdad? Y esto, por supuesto, si no tenemos importaciones, si no exportamos, no hay bienes que ofertar. Por lo tanto, con el mismo nivel de salario y con una escasez pronunciada de bienes y servicios que comprar, pues evidentemente la presión inflacionaria pasó de ser presión a ser inflación galopante, como se dice en economía, ¿verdad?